más, está con nosotros por el enlace telefónico el congresista de Acción Popular, Luis Aragón, quien también es miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y de la Comisión de Ética. ¿Cómo está, congresista? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días a TV Perú, muchas gracias por el contacto telefónico y a vuestra disposición. Sí, quería comenzar con lo último que acabamos de escuchar por parte de congresistas de Perú Libre, esta moción de censura que han presentado contra la mesa directiva, específicamente también contra el presidente del Congreso, José Williams, por el manejo de las sesiones. ¿Qué le parece? ¿Usted considera que esto va a repercutir? ¿Tendrá el apoyo de los demás congresistas? Bueno, no nos hemos reunido a la fecha en la bancada, dentro de la bancada de Acción Popular. No hemos tomado una decisión al respecto porque es una moción de censura que entiendo está siendo presentada, ha sido presentada recién por la bancada de Perú Libre. Entonces no podría, dar una opinión a título de mi grupo parlamentario. Todavía tenemos que reunirnos, tenemos que conversar, tenemos que discutir a efectos de dar, una posición, de tener una posición se entiende uniforme durante el debate en el Pleno cuando se toque esta moción de censura, ¿no? Pero el manejo con el que realiza las sesiones, el manejo con el cual se lleva la mesa directiva por parte de José Williams, ¿es el más adecuado? ¿Usted está a favor, de cómo está llevando? No es el más adecuado, y siempre lo he dicho. Creo que ha faltado una mayor experticia, un mayor conocimiento, un mayor asesoramiento de parte de el grupo de asesores que tiene la presidencia de la mesa directiva, y obviamente eso se ha reflejado durante el desarrollo y el manejo de las sesiones del Pleno del Congreso de la República. Ahora, de ahí a un tema de moción de censura, hay que evaluar bien, lo que le conviene o no le conviene al país, el momento social, el momento político actual, etcétera. Entonces, esa evaluación, esos detalles, lo tenemos que realizar dentro de la bancada, y también, obviamente, leer, la moción de censura que está siendo presentada por los colegas de Perú Libre, ¿no? Muy bien, y ahora quería aprovechar también para consultarle a propósito de lo que ocurrió en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y es que se logró aprobar esta denuncia constitucional, el informe que recomienda denunciar a la ex premier Betsy Chávez y también a los exministros Willy Huerta y también a Roberto Sánchez. Ahora, ¿qué camino es el que sigue? Entiendo que eso tiene que pasar a la comisión permanente, pero si hablamos de plazos, ¿cuánto tiempo podría tardar ello? Bueno, efectivamente tiene que pasar a la comisión permanente, y de acuerdo a los plazos existe 3 días hábiles para que la comisión permanente pueda citar a la sesión respectiva para su aprobación o no aprobación. 3 días hábiles a partir del día siguiente de su aprobación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y la aprobación sabemos bien que fue el día de ayer. Entonces, aproximadamente yo creo que esto debe estar pasando, si es que se aprueba esta denuncia, debe pasar al Pleno del Congreso de la República más o menos la siguiente semana, ¿no? La siguiente semana estamos hablando del más o menos el 14, el 15 de noviembre, a medio mes, para que el Pleno del Congreso finalmente tome la última decisión. Lo que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha solicitado es que se levante la inmunidad parlamentaria de los colegas Sánchez y Betsy Chávez, en razón de que ella ha interpuesto una denuncia penal no por los delitos de conspiración y el delito de rebelión como coautores. Entonces, como son congresistas de la República, gozan de inmunidad parlamentaria. Para el levantamiento de la inmunidad parlamentaria es que la fiscal de la Nación solicita, para levantar la inmunidad, que autorice el Congreso el levantamiento de dicha inmunidad. La primera instancia ha sido la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la segunda instancia será la Comisión Permanente, y la tercera instancia definitiva será el Pleno del Congreso de la República. Es importante conocer también los plazos. Y a propósito de las imágenes difundidas, donde se ve a Betsy Chávez coordinar, recibir al equipo de prensa, dar indicaciones sobre este mensaje que dio Pedro Castillo, en el que anunciaba no solamente cerrar el Congreso, sino también tomar el Ministerio Público, detener a la fiscal de la Nación y evidentemente también tomar el Poder Judicial. En ese sentido, su situación se complica aún más. ¿Debería verse todas estas denuncias en paquete? ¿Debería verse por separado? ¿Cuál considera que debería ser el mejor mecanismo? Bueno, la situación es muy grave para el expresidente Pedro Castillo. Él ha dado un golpe de Estado.
Eso es un golpe de Estado porque pretendía cerrar el Congreso de la República, efectivamente cerrar prácticamente el Ministerio Público, apresar a la fiscal de la Nación e imponer una dictadura. Y acá pues muchas veces no existe coherencia, porque los defensores del señor Pedro Castillo hablan del golpe del 5 de abril, que el 5 de abril de 1992, etcétera, que el autogolpe, etcétera, pero los defensores de Castillo se olvidan, obviamente, que el señor Castillo ha hecho lo mismo, ¿no? Lo mismo, idéntico, identikit, ¿no es cierto? Lo mismo ha hecho, y lo ha hecho de una manera inclusive burda, no planificada, digamos, y se ha hecho pues coger con digamos la Policía Nacional en ese momento, con las fuerzas de inteligencia, y porque obviamente él como funcionario público tiene que respetar la Constitución. Entonces él ha violado la Constitución política del Estado, el Estado de Derecho, y la ley es igual para todos, ¿no? Por más que uno sea de Lima, sea de la costa, de la sierra, de la selva, etcétera, la ley y la Constitución es igual para todos. Entonces, voy al hecho de que la congresista Patricia Chirinos ha mostrado esos videos, ¿no es cierto?, que son contundentes, ha interpuesto también una denuncia constitucional por infracción de la Constitución para la inhabilitación para el ejercicio de la función pública por hasta por 10 años, ¿no? Y bueno, esa es otra denuncia constitucional que está ingresando. Lo que ayer la fiscal de la Nación ha pedido es que se le autorice el levantamiento de la inmunidad, digamos, a los colegas Sánchez y Betsy Chávez. Pero la otra denuncia, que no puede ser ya acumulada, porque bien explicó la presidenta de la subcomisión de acusaciones, ya los plazos de la primera han precluido. Entonces, esta nueva denuncia que tendrá que seguir también su curso y también buscará como objetivo principal la inhabilitación para el cargo de la función pública, así como se ha inhabilitado al señor Martín Vizcarra también por otros temas, 10 años, también al señor Pedro Castillo, ¿no? Y dadas las imágenes, lo que se conoce, ¿usted considera que Betsy Chávez y Roberto Sánchez, que son congresistas actualmente de la República, deberían ser inhabilitados, incluso desaforados? Bueno, obviamente que también lo dije ayer en una entrevista en otro medio de comunicación, yo creo que en el Pleno del Congreso de la República, cuando esto pase ahí como última instancia, se tienen que determinar las responsabilidades de carácter individual. Una cosa es la responsabilidad de la expremier, la expresidenta del Consejo de Ministros, la señora Chávez, y otra, me parece, digamos, hasta donde he podido observar, del señor Roberto Sánchez. Entonces, hay que analizar bien al detalle, no todas las responsabilidades son iguales, similares, y ese análisis hay que hacerlo pues en el Pleno del Congreso. Y un tema también importante que se va a ver ahora en la Comisión de Constitución es este predictamen para el adelanto de elecciones. ¿Considera que habrá los votos necesarios para que esto pase al Pleno? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, es un mamarracho, y lo he dicho ayer en radioprogramas del Perú también. Ese predictamen que se está presentando el presidente de la Comisión de Constitución, con todo respeto, pero es un mamarracho jurídico. O sea, tampoco por el tema del adelanto, vamos a hacer adelanto sin el más mínimo argumento jurídico, legal, técnico y el cronograma electoral, ¿no? O sea, digamos que en eso no queremos hacer las cosas solamente por presión de... No, acá no actuamos por presión absolutamente de nadie. Nosotros conversamos con la población, conversamos con la ciudadanía, conversamos con los sectores sociales, pero si presenta un predictamen, obviamente que no tiene ni pies ni cabeza, lamentablemente solo por quedar bien con la población, y esto lo tenemos claro, el partido Fuerza Popular y su lideresa, la señora Keiko Fujimori, tampoco vamos a prestarnos al juego, digamos, de ellos, ¿no? Claro, y acá hay un tema importante a señalar. Estamos hablando de más de 60 personas que han fallecido en las protestas y estas no se detiene, la convulsión social sigue. Entonces, ¿qué mecanismo? ¿Cuál es la salida? ¿Cómo se frena ello? Pero tiene que haber pues el diálogo. O sea, los sectores sociales tienen que aprender también a dialogar, a conversar. Acá no estamos en un estado donde impera la fuerza por quien más más golpea, o por quien más dispara, o por quien más lesiona o mata. De ninguna manera. Esto ya parece una etapa digamos muy antiquísima que ya hemos superado. Acá tiene que haber el diálogo, la conversación. Entonces hay sectores sociales que también tienen que aprender a dialogar, a conversar, ¿no? Porque vivimos finalmente en un Estado de Derecho. Y entonces, ¿cuál sería? Si es que hemos visto que hay algunas personas que no desean dialogar, que ya la tienen muy clara, que es el adelanto de elecciones, que se vayan todos, Algunas es lo que personas, están pidiendo. tú lo dijiste. Bueno, que ¿no? Entonces, es la mayoría, ¿no? Hay que sujetarse al Estado de Derecho, ¿no? Respetando la vida, respetando la salud de las personas, no ocasionando muertes, por supuesto, pero tiene que respetarse la Constitución y las leyes.
Así de simple. Pero le comentaba que es la mayoría porque dadas las encuestas, pues el Congreso de la República tiene menos del 8% de aprobación. Pero la mayoría no son violentistas. La mayoría no son violentistas. Claro, por eso se trata de buscar mecanismos. Los violentistas son los que, digamos, los que están destruyendo calles, los que están destruyendo vitrinas, los que están destruyendo, digamos, una ciudad. Ellos son los violentistas. No, entonces, y eso es importante. Caer en el juego de ellos. Es importante señalar eso, ¿no? La persona que quiere el derecho al reclamo es constitucional. El derecho a la protesta es constitucional. Pero, digamos, hay ciertas conductas de algunos sectores violentistas. Obviamente no podemos caer en absoluto en ese juego. Y eso es importante de separar, ¿no? Obviamente las personas que protestan y que tienen una postura clara y no están, digamos, no se sienten representados por la clase política actual y quiere que se vayan todos, que es totalmente válido, con también las personas que están cometiendo actos vandálicos que deben ser identificadas y sancionadas como corresponden. Entonces, ¿cuál sería la solución? ¿Para cuándo podría darse el adelanto a elecciones o en todo caso hasta el 2026 y que se queden todos? ¿Cuál es? No queremos que se haga un adelanto con reformas electorales mínimas. ¿Para qué año sería? Constitucionales mínimas, ¿no? Que se haga un adelanto con reformas electorales y reformas constitucionales mínimas. ¿Qué reformas serían esas? ¿No? Muy brevemente, por ejemplo, favor. Las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Esas elecciones tienen que haber, porque queremos elegir a los mismos congresistas, al mismo Poder Ejecutivo. No, no es cierto, o solamente porque pide, digamos, tal persona. No, hay que ser objetivos. ¿Cuándo vamos a aprender a ser objetivos? Y para hacer esas reformas, ¿Cuándo vamos a aprender a ser maduros? Hagamos las cosas bien hechas. Y si queremos hacer las cosas bien hechas, primera reforma, elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Qué significa eso? Que los partidos políticos tengan que elegir no a sus candidatos al Congreso de la República, futuros. Y no solo Congreso, sino también gobernadores, alcaldes, no en elecciones abiertas, digamos, donde la población participe. No podemos elegir nuevamente a parlamentarios y bueno, alcaldes, en futuro gobernadores también, no, porque el dueño del partido quiere en una asamblea entre 4 poderes, el fundador, el comité político, se firma un acta, etcétera, etcétera. Eso no puede ser así, ¿no es cierto? O porque quien pone más dinero, pongo más plata, me da el número uno. ¿Y para qué año podría ser ese adelanto de elecciones teniendo en cuenta las reformas que usted propone? ¿Cuándo podría ser? Para el 2024 sería más coherente. ¿Por qué? Porque el predictamen que está presentando el presidente de la Comisión de Constitución no tiene ni pies ni cabeza. A ver, analicemos punto por punto. Tenemos tiempo, ¿verdad? Sí, muy brevemente, por favor. Ya, a ver, analizamos. Se aprueba ahora lo que plantea el señor Hernando Guerra García, adelanto para diciembre del presente año. Se aprueba. Después, la primera votación. La segunda votación para agosto, ¿no es cierto? En la siguiente legislatura, en el mejor de los casos, agosto del presente año. ¿Qué han dicho los organismos electorales? 8 meses o 7 meses mínimo para el calendario electoral. El cronograma electoral es mínimo de 240, 220 días. No pueden ser mañana, elecciones pasado, no, mínimo, porque hay que presentar los candidatos, elecciones internas, tiene que haber un expediente, tachas, apelaciones, observaciones, etcétera. Contamos fácil, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Ahí están los 8 meses. Ahí están los 8 meses. ¿De qué año? Del año 2024. Entonces, por eso es un mamarracho lo que ha presentado el señor Hernando Guerra García, indicando para quedar bien con la población, diciembre del año 2023, porque los mismos organismos electorales han mencionado que no se puede hacer un cronograma de 2 o 3 meses. Ahí está la respuesta. Muy bien, muchísimas gracias, nos ha ganado el tiempo, sin duda tendremos muchos más temas para conversar, muy amable ha sido usted, ha sido con nosotros Luis Aragón, congresista de Acción Popular con nosotros. Bien.